Muchas gracias, doctor. Claro que sí, es un gusto. Aún de manera virtual, es un honor compartir con ustedes. Agradezco la invitación a los organizadores y a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialmente saludo a usted, señor director de la Facultad de Derecho, doctor Raúl Contreras, a los organizadores del seminario, por supuesto, a mis compañeros conferencistas, la maestra Lourdes Marlet Ríos Nava, la ingeniera Becerril Gil, y para el día jueves a la maestra Rosa Jiménez Rodea y al doctor Emilio Bizarretea Rosales, con quien voy a tener el honor de compartir la mesa. Eh, el tema de este conversatorio no podría ser más que oportuno, sobre todo por la situación que en los momentos actuales el mundo y el país y todos nosotros estamos viviendo, lo que se ha señalado como la nueva normalidad. Se trata de una pandemia que afecta a todo el mundo, por lo que el derecho y la cooperación internacional y sus instituciones, como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, cobran gran relevancia. Estamos en una situación de emergencia cuya solución ya no solo requiere el conocimiento de los médicos y los científicos, sino también a los especialistas en ciencia de datos, a las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la inteligencia artificial. La gran mayoría de los países afectados ha utilizado la tecnología para hacer frente a este problema. Se han multiplicado las aplicaciones para monitorear pacientes, para la telemedicina y también para estudiar al enemigo, descifrar su ADN e identificar patrones que contribuyan a la generación de una vacuna con ayuda de la inteligencia artificial. El intercambio de información y conocimiento a nivel nacional e internacional fluye gracias a las telecomunicaciones. Se están utilizando constantemente los teléfonos inteligentes, las tabletas, las computadoras y aplicaciones de diversa naturaleza. Se está compartiendo información delicada sobre las personas y en algunas aplicaciones como las de rastreo, también sobre la ubicación de los contactos y las personas con las que tuvo contacto. Dada la sensibilidad de estos datos, cobra especial relevancia la ciberseguridad para garantizar el acceso, administración y transmisión segura de la información. La seguridad la debemos entender de manera permanente y en cualquier ámbito, en cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Y hoy más que nunca debe ser un derecho inherente en el uso de las nuevas tecnologías. El día de hoy estamos reunidos en estas mesas de conversación con la convicción de que el derecho, la ciberseguridad y la tecnología confluyen en el contexto de la emergencia que vivimos y que también deben ser un componente de la solución. A todos nuestros invitados, de esto y más estaremos escuchando y aprendiendo en este conversatorio virtual. Nuevamente, muchas gracias por el espacio y les deseo el mayor de los éxitos. Y habiendo dicho eso, doctor, si me lo permite, siendo las 12 horas con 43 minutos del día 19 de mayo de 2020, daríamos por formalmente inaugurado el conversatorio virtual. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor comisionado, director Raúl Contreras Bustamante, por inaugurar formalmente este conversatorio. Y dadas las cuestiones de tiempo, y bueno, y entendiendo que tienen otros compromisos, entenderemos si tienen que salir del aula, pero agradecemos de verdad el honor que nos han dado con su presencia y con sus palabras tan significativas. Muchas gracias. Y bueno, pues comenzando con nuestra aula, pues vamos a dar por iniciada la mesa número 1. Esta mesa estará conformada por la ingeniera Samantha Anguiano Rodríguez, que nos hablará sobre seguridad durante la pandemia. De igual forma, por la doctora Anaíbi Becerril Gil, que nos hablará sobre también seguridad, ciberseguridad y telecomunicaciones, pero en específico sobre la protección de datos personales, sugerencias para el trabajo remoto. Y bueno, en un momento daré lectura a
síntesis curricular de cada una de ellas. Entonces, si me permiten, comenzaremos con el uso de la palabra de la ingeniera Samantha Anguiano Rodríguez, no sin antes comentarles las reglas de este conversatorio. En primer lugar, tendremos 30 minutos de participación de cada una de las ponentes y posteriormente tendremos el momento del conversatorio con el público asistente, por lo que les suplicamos, si tienen alguna duda o aportación, nos lo hagan llegar a través del chat de Facebook Live para que asimismo podamos hacerlo llegar a las ponentes. Para eso entonces tendremos también un lapso de 30 a 45 minutos atendiendo a la fluidez con la que se comience a dar este conversatorio. Bueno, no sin antes comenzar con la síntesis curricular de nuestra ponente, la ingeniera Samantha Anguiano Rodríguez. Ella nos hablará sobre el tema ciberseguridad durante la pandemia. Tiene una licenciatura como ingeniero mecánico eléctrico de la Universidad Nacional Autónoma de México y casi 25 años de experiencia trabajando en la industria, donde comenzó su carrera como ingeniera y posteriormente se trasladó a la gestión de ventas de empresas como IBM, Cisco y recientemente en Tails y Security. Samantha ha participado como ponente en diferentes foros de seguridad como en la UNAM Security, UCIS, UDLab, Henkis de Anglo, etc. Forma parte de The Woman in Cybersecurity, una asociación que busca promover la inclusión de las mujeres en el mundo de la ciberseguridad. También es miembro del capítulo ISACA, México. Bueno, le damos el uso de la palabra a la ingeniera Samantha Anguiano. Gracias, ingeniera. Gracias, Lourdes. Me gustaría poder compartir mi presentación. Solo que no veo en dónde puedo. En la parte de abajo dice con letras verdes, compartir pantalla. Ahí le damos clic y entonces se podrá compartir el documento. Dame un segundito, porque no tengo esta opción. A ver. O puede estar el de share. Creo que voy a necesitar mis lentes. Save recording. Sabes que no tengo esta opción. Ok, sí está la opción, está en la parte de abajo donde dice... Ya. Ahí está. Sabes que tenía estaba recortando. Son las situaciones de transmitir en vivo. Ingeniera, muchas gracias. Lista. No sé si ya lo pueden ver. Nada más me confirman, por favor. ¿Sí? Perfecto. Ya está viéndose en pantalla, no se preocupe, ingeniera. Ya estamos listos. Excelente. Bueno, dentro de este conversatorio me estaba preguntando cuáles son las cosas que nos podrían interesar en este momento durante la pandemia. Y la verdad es que existen pues muchísimos retos respecto al tema de ciberseguridad. Siempre me gusta hablar sobre ella, tomando en cuenta que es para mí la administración del riesgo. Sin embargo, durante este periodo se han presentado casos muy específicos en lo que se refiere a retos y retos internacionales. Y una de las cosas que me puse a investigar justamente es cuáles han sido a nivel a nivel de ciberinvestigación, los retos que más recurrentemente se han presentado. Hay dos cosas que hemos encontrado con este tema de la pandemia, y es que no hay fronteras. Y no hay fronteras justamente para el tema de la enfermedad, pero también para el tema de la ciberseguridad. O sea, los retos tecnológicos que se están presentando se han replicado en prácticamente todo el mundo. Hoy puedes encontrar este tema del teletrabajo prácticamente en todos los países. Se han empezado a implementar estos servicios tanto
como la parte de la educación a distancia, como la colaboración entre instituciones. Hoy, por ejemplo, uno de los grandes hitos encontrados justamente es el hecho de que la investigación sobre la vacuna es una colaboración entre investigadores. Entonces, esto, ¿por qué se ha podido lograr? Justamente es porque cada vez más las barreras entre las instituciones, más bien entre los países, se han desvanecido. Las mismas fronteras y la colaboración que nos ha permitido la conexión a Internet ha abierto muchísimas puertas, pero también nos ha incrementado la cantidad de riesgos a los cuales estamos expuestos. Y hablando de este tema justamente, o haciendo un análisis de este tema, justamente lo que quiero es platicarles algunas de las cosas que se han presentado en este momento, debido o que de manera mucho más recurrente se han presentado debido justamente a esta pandemia. Entonces, sin más preámbulos, bueno, primero que nada, COVID ha obligado a que las organizaciones se vayan justamente y apliquen nuevas prácticas dentro de su operación. Es decir, hay algunos empleados, los que no somos esenciales, que tenemos la oportunidad de implementar sesiones de teletrabajo utilizando herramientas tecnológicas. Una gran ventaja o algo muy positivo que ha traído esta situación es justamente el acelerar esto que hemos llamado desde la perspectiva tecnológica la transformación digital, que no tiene nada más que ver con el hecho de no solo es la automatización, sino es este cambio de paradigma de cómo hacemos las cosas y las herramientas que utilizamos. Antes, por ejemplo, estábamos en un salón tomando una clase. Hoy podemos tomar a través de esta aula virtual una clase igual con un contenido valioso, compartiendo ideas entre todos, sin embargo, utilizando un dispositivo digital, utilizando las conexiones en las telecomunicaciones a las cuales ya tenemos disponibilidad, y podemos comunicarnos a través de los servicios de Internet. Entonces, esto mismo está sucediendo prácticamente en todas las industrias y cada vez más se buscaba dentro de las inversiones de las empresas que pudieran hacer estas transformaciones. Había ido de manera muy pausada, porque bueno, finalmente estamos acostumbrados a un status quo, a cambiar los paradigmas es complicado, el tema de inversiones. Sin embargo, esta pandemia ha hecho justamente esto, que podamos implementar estas nuevas prácticas digitales y que podamos hacer esas transformaciones. Viéndolo de una forma positiva, esto nos ayuda a evolucionar desde la perspectiva tecnológica. Lo mismo está sucediendo con los gobiernos. Los gobiernos han tomado medidas para garantizar la salud y garantizar el bienestar de todos sus ciudadanos. ¿Y cómo lo ha hecho? Bueno, pues igual utilizando estrategias tecnológicas para poder asegurar la salud de sus funcionarios, los cuales no tengan alguna función esencial, pero que podamos seguir operando, que el país siga trabajando y que las industrias lo puedan seguir haciendo. Incluso ha empezado a desarrollar nuevos planes económicos en donde se pone cada vez más presupuesto en estrategias tecnológicas justamente para poder ampliar las herramientas que el gobierno pueda utilizar y que podamos justamente hacer o aprovechar este tipo de tecnologías. Sin embargo, al implementar estas tecnologías dentro de las organizaciones, dentro de las instituciones de gobierno y dentro de todos los países, se plantean nuevos retos en lo que se refiere a los riesgos que se presentan. Hay ciberdelincuentes que han encontrado oportunidades para poder beneficiarse y sacar provecho utilizando pues muy malas prácticas, justamente utilizando la parte de la tecnología. Y entonces, basado en este tema, lo que quiero platicarles son algunos de los casos que se han presentado de manera recurrente en estos días de pandemia. El primero es el siguiente: dominios maliciosos.
¿Qué son los dominios maliciosos? Sé que a veces estos terminajos técnicos suenan muy extraños, pero la realidad es que prácticamente todos utilizamos esto. Un dominio malicioso es el lugar en donde voy a colocar la página de internet. Este sitio donde yo, por ejemplo, pongo Facultad UNAM MX, por ejemplo. Ese es el dominio malicioso. Ese es el dominio, perdón. Y se descubrió recientemente que se han hecho adquisiciones o registros de nuevos dominios, justamente utilizando las palabras COVID o corona o coronavirus, para poder estafar a los ciudadanos. Y lo interesante de esto es que estos dominios pueden llegar a cualquier parte del mundo, porque cualquiera a través de Internet puede acceder a ellos. Entonces, las fronteras se ven interrumpidas justamente por el hecho de que tenemos este gran acceso a Internet, y al tener el acceso a estos dominios, tenemos que ser cuidadosos. Algunas de las cifras que hemos encontrado es que se registraron de enero a marzo de este año 4,000 nuevos dominios con estos nombres, de los cuales se ha encontrado que posiblemente algunos de estos 2,000 sean maliciosos y 40,200 podrían estar en un riesgo alto. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver estos 4,000? Los 4,000 son nuevos, pero ya había otros registrados que están utilizando justamente estas palabras claves como COVID o como corona dentro de sus sitios y que pueden representar un riesgo. ¿Qué significa que representen un riesgo? Y para ponerles un ejemplo, está este. Este es un sitio ruso, el cual está diciendo, para empezar, dice vacuna COVID-19, justamente, las palabras claves que les estoy comentando. Y lo que está proponiendo es que te ofrece un aparatito para hacerte pruebas para detectar el coronavirus, si tienes coronavirus. Y solo por $300, ¿no? Entonces, si tú te metes a este sitio, puedes encontrar un dispositivo que, pues digo, si eres lo suficientemente ingenuo, puedes depositar los $3,000 y nunca vas a recibir un dispositivo confiable, porque hoy por hoy no existen. Como saben, las pruebas están controladas, tienen que estar certificadas por las entidades de salubridad, y en este caso, bueno, este sitio está vendiendo pruebas de COVID. ¿Qué está sucediendo? Bueno, sitios como estos están siendo registrados justamente para estafar a la gente. O para, por ejemplo, que puedas ingresar información. Ahorita voy a hablar más sobre eso. ¿Qué puedes hacer para prevenirlo? Bueno, justamente puedes identificar que sean sitios que tengan al menos HTTPS, sobre todo porque esto significa, para que puedas tener HTTPS, es un sitio que tiene alta seguridad. Entonces, cada vez que tú te metas a un sitio y que quieras identificar si tiene estos niveles de seguridad, bueno, pues una de las formas es a través de utilizar HTTPS. Otra de las cosas que puedes identificar es la terminación. Si ven, por ejemplo, en el sitio aquí dice vacuna COVID-19 diagonal.com. La realidad es que esa diagonal.com nos debería levantar una alerta. Tiene que ser .com, .edu, el país, por ejemplo, en este caso MX, .gov. Esas son el tipo de páginas. Y por otro lado, la usabilidad. Aunque últimamente ya se han vuelto expertos en generar sitios bastante atractivos a la vista y atractivos al uso, la realidad es que todavía hacen pocas inversiones en ese tema. Entonces puedes detectar a veces que no necesariamente te manda de manera correcta a los sitios. Por ejemplo, ya estamos acostumbrados cómo tienes que hacer algún tipo de pago, cómo se utilizan las tarjetas de crédito, etcétera. Entonces, hay que tener ese cuidado justamente para identificar que no sea un sitio malicioso de este tipo. Sin embargo, bueno, imagínense el nivel de incremento en lo que se refiere a riesgos por utilizar una palabra que hoy por hoy está siendo conocida prácticamente por toda la población del mundo. Otra de las estafas en línea que estamos encontrando es justamente el phishing y los sitios web falsos. Como hace ratito platicaba, se registra el dominio, que es el nombre que dice COVID, ¿no? Y después se genera como tal ya el sitio web completo. No solamente es la pantalla, sino también ya puedes
hacer la compra, meter los datos de tu tarjeta y entonces pueden suplantar tu identidad o pueden acceder a tu información o a tus cuentas personales de una manera apócrifa. Entonces, ese es otro de los riesgos a los cuales se está presentando. Esta es la otra parte de este sitio que había presentado este sitio ruso, en donde ya te piden ingresar tus datos e ingresar tus datos financieros como tu tarjeta de crédito. Esa es otra forma en la cual también te están engañando. Otra de las cosas que se está descubriendo de manera recurrente en esto son las estafas en línea y los correos electrónicos de negocios comprometidos. ¿Esto qué significa? Se están falsificando cada vez más correos de proveedores o de clientes, es decir, contactos que sí podrían ser tuyos, en los cuales se hace algo que llamamos ingeniería social. La ingeniería social básicamente es identificar cuáles son tus relaciones sociales a través de utilizar tus redes sociales, o la información que provees en tus compras o en tus publicaciones en línea. Este tipo de cosas las pueden utilizar justamente para poder identificar, por ejemplo, quiénes son tus proveedores y tus clientes y utilizar correo electrónico con direcciones, si bien iguales o idénticas, y con esto, por ejemplo, realizarte un ataque. Es decir, te mandan un correo con una liga o con un archivo que contiene un malware, por ejemplo, y justamente lo que hacen es tratarte de robar información que tienes o intentan que tú le des clic para contaminarte o para que entregues información que es tuya, ya sea personal o de la organización. Por ejemplo, esta pantalla que aparece aquí arriba de donde dice Office es un correo. El correo dice más o menos así, y este es un correo escrito en italiano. Como sabrán, en Italia, bueno, la pandemia pegó bastante fuerte y evidentemente si empiezas a recibir este tipo de información, pues sí te crea algo de angustia, te puede crear algo de suspicacia, puedes caer en la trampa. Entonces, lo que dice es, debido a la cantidad de casos de infección por coronavirus que se han documentado en su área, la Organización Mundial de la Salud ha preparado un documento que incluye todas las precauciones necesarias contra la infección por coronavirus. Y ese correo electrónico incluye un archivo. Es un archivo que en realidad trae un archivo ejecutable. Para ti parece un documento típico para leer y en realidad trae un malware ahí que lo que va a hacer es contaminar tu dispositivo y puede ser para diferentes casos. Uno, para extraer información. Dos, para poder obtener para cifrarte la máquina, o puede ser, por ejemplo, para contaminarte como tal y eliminar información que tengas dentro de tu dispositivo. Entonces, este es otro de los ataques que se ha estado presentando. Uno más es el malware por robo de datos. ¿Esto qué está pasando? Esto generalmente ha estado pasando, seguramente lo han oído, ahorita hay mucho intercambio con una especie, le llaman incluso la Guerra Fría entre China y Estados Unidos, pero es real, esto es real, ¿no? Hay ciberdelincuentes y activistas que se llaman a ellos mismos patrióticos, que constantemente entre países están intercambiando malwares justamente para infiltrarse y robar información. No solamente esto sucede entre países, sino también está sucediendo entre organizaciones. Hoy la carrera, por ejemplo, por obtener una vacuna es bastante importante, evidentemente. Nos surge a todos, pero la realidad es que también los laboratorios están haciendo, es una pelea entre ellos para obtener esa fórmula. Y hoy tienen que proteger su propiedad intelectual. Y créanme que una de las cosas que más se ha visto en los últimos días es la publicación de troyanos para acceder de forma remota o para espiar este tipo de organizaciones y obtener información, competencia entre organizaciones para robar y extorsionar a las organizaciones. Algunos de los nombres de estos troyanos son los que aparecen aquí, como podrán ver tienen unos nombres bastante raritos, ¿no? Pero lo que está al lado, que dice por ejemplo Mitre, son las organizaciones que están cada vez más alertando a las instituciones para que puedan implementar
pues ya sea sistemas de mitigación, sistemas de detección, y que independientemente de que haya una penetración de estos software, se puedan detectar antes de que causen un daño. Pero estas cosas son las que también están pasando. Malware de robo de datos, en donde lo que está sucediendo básicamente es, se monta este troyano en una máquina, este malware, y se conecta a un sitio remoto, le llamamos de comando y control, en alguna parte de la web. Este troyano lo que va a estar haciendo es extrayendo tal cual información hasta que logra identificar ya sea dónde está la información importante y sensible o el servidor donde se tiene la información que se requiere obtener, y entonces en algún momento se ejecuta un comando que extrae la información de manera inmediata. Es el tipo de casos a las cuales también los gobiernos y las instituciones se están enfrentando. Por último está el tema de secuestro de datos y de negación de servicio. Este es un tema que tristemente se está presentando mucho en hospitales, sobre todo de alto rango. Se está presentando sobre todo en hospitales en Estados Unidos, en Reino Unido, en Francia, en países en donde el poder adquisitivo es bastante alto y las instituciones tienen presupuestos mucho más altos. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Bueno, lo que están haciendo es enviando un malware. En el caso similar como el que les platicé hace unos minutos, en donde va un correo con un archivo, pero este malware lo que hace es cifrar y bloquear la información de los servidores o de los sistemas de almacenamiento en donde se contienen los expedientes de los pacientes. Esto no se libera hasta que no se pague un rescate, y entonces ellos ofrecen restaurar el acceso. Como puse aquí del lado derecho, este es un caso reciente. Por ejemplo, este es el sitio de la página de salud del estado de Illinois, el cual fue justamente cifrado si no se libera, si no pagaban un rescate por ella misma. Generalmente se tienen planes de contingencia contra este tipo de ataques. Uno es, como les comentaba, es tener un software que te permita detectar a tiempo y mitigar este tipo de situaciones. O la otra, si ya de plano te cayó y te cifraron, puedes tener un respaldo con el cual, pues, definitivamente tengas que borrar el sistema que está cifrado, pero puedas recuperar la información a través de este respaldo que ya tenías. Pero si no lo tienes, entonces sí te puedes meter en algún problema. Sin embargo, una de las cosas más tristes es que las instituciones de salud son las que se están viendo mucho más atacadas con este tipo de ataques. Otro más es algo que llamamos DDoS o ataque de negación de servicio. Es decir, cuando tienes un sitio web, sobre todo cuando tienes un sitio web que está proveyendo un servicio en línea, y entonces empiezas a mandar, o los ciberdelincuentes empiezan a mandar muchísimos paquetes, muchísimas peticiones a ese servicio en línea, y lo que hace ese servicio en línea se cae, le llamamos que se cae. Finalmente, más bien, no tiene la capacidad de procesar todas esas peticiones y definitivamente sale fuera de línea. ¿Qué pasa? Que, pues, por ejemplo, hoy que necesitamos hacer a lo mejor un cuestionario para saber si yo tengo síntomas de COVID, imagínense que se cayera ese servidor. Entonces, evidentemente necesitamos asegurarnos que ese servidor tenga la capacidad suficiente, pero por otro lado, que no permita que esos paquetes que no sirven para nada lleguen hasta él mismo. Hay ciberdelincuentes que su trabajo es justamente eso, estar constantemente atacando estos servicios, y piden un rescate para ya no estar atacando estos servicios en línea. Digo, la verdad es que son de las dos cosas en las cuales necesitamos protegernos, y son de las cosas que se están presentando en este momento de manera recurrente. Finalmente, y esto lo va a platicar más en profundidad la maestra Ana Ivy, la doctora Ana Ivy, pero otro de los grandes retos que se está presentando en estos momentos es justamente el esquema del teletrabajo. Y hoy, como les comentaba, recientemente no había
muchas instituciones no estaban preparadas para implementarlo y cada vez empezaron a darse cuenta de los requerimientos mínimos que se tenían que hacer y de las cosas que tenía que tener un usuario para poder trabajar y una institución completa. Entonces, algunos de los elementos que se requieren es, evidentemente, es tener blindados tu granja de servidores donde tienes tus aplicaciones principales y la información más sensible. Debes de tener controles de acceso a esta información, saber quién entra, identificarlos, tener los permisos adecuados, identificar qué información es relevante para ese tipo de usuario. Asegurarte que la comunicación entre el usuario remoto y el sistema central sea cifrada, es decir, sea segura. Estás pasando por una red donde no sabes quién se está conectando, entonces tienes que asegurarte a través de túneles, que se llaman en el lenguaje técnico, en el argot técnico VPNs. Estos túneles son seguros y te permiten conectarte hacia el sistema central. Por otro lado, dentro de tu red, asegurarte que tienes también tú mismo mecanismos de seguridad. ¿Cuántas veces no tenemos nosotros un servicio de Internet contratado con un tercero y no le cambiamos el password que viene de default? Entonces, eso nos da la posibilidad de que cualquiera se pueda meter en nuestro router. O cuántas veces le ponemos el papelito encima y todo el mundo lo puede leer, ¿no? O incluso a mí me ha tocado que hasta lo dejan abierto, ¿no? La verdad es que eso nos pone en peligro a nosotros como usuarios, pero también nos pone en un peligro a las instituciones que a las que nos estamos conectando con nuestro servicio de teletrabajo. Tenemos que tener también esquemas de responsabilidad cuando nos estemos conectando a Internet, es decir, elementos que nos permitan tener alguna protección de cuando estos usuarios se estén conectando a través de los dispositivos de teletrabajo a Internet. Por ejemplo, si yo hoy con mi computadora, que puede ser de trabajo, me conecto a Facebook y bajo un archivo, estoy poniendo en peligro mi dispositivo de trabajo, pero también los servidores a los cuales me estoy conectando de forma remota. Entonces, tengo que mantener también controles para poder identificar cuándo me estoy metiendo a posibles sitios que puedan ser apócrifos. Finalmente, yo hago algunas recomendaciones para que podamos, en la parte del teletrabajo, convivir de manera mucho más sana. Y algunas de ellas son, bueno, pues evidentemente estar capacitados, constantemente estarnos informando respecto a las nuevas tecnologías, posibles ataques. La realidad es que hoy, por ejemplo, la BBC incluso tiene un blog de todos los ciberataques, los explica de una manera muy sencilla para que cualquier ciudadano lo pueda entender. Asegurarnos que nos estamos conectando a través de un servicio seguro, como les comentaba, con este tipo de túneles, y estar actualizando constantemente el software de nuestras computadoras. Muchas veces nos da flojera, muchas veces no lo hacemos, lo posponemos, etcétera. Tenemos que estar constantemente actualizando los software que tenemos montados dentro de nuestra plataforma, porque esos también representan una vulnerabilidad por la cual pueden entrar los malos a través de nuestros sistemas. Asegurarnos que los passwords que utilicemos tanto en nuestro Wi-Fi como en nuestras máquinas y nuestros aplicativos sean lo suficientemente seguros y los estemos actualizando de manera periódica, al menos cada 3 meses. Respaldar la información y los dispositivos que utilizamos para poder respaldar esta información sean seguros y sean de nuestra confianza. Hay veces que luego en una feria nos regalan un USB y como saben que no viene con un malware ahí metido, ¿no? Y siempre tener un plan de contingencia. Es esto, como les comentaba, si de pronto pierdo mi información, tengo mi información respaldada, cómo me voy a conectar, tengo otro medio para conectarme, cómo lo puedo hacer, etc. Con esto concluyo un poquito el tema que yo quería platicar con ustedes respecto a la pandemia y la ciberseguridad en estos tiempos. Y les cedo la palabra a la doctora Anaí.
Muchas gracias, ingeniera Samantha. Agradecemos su excelente ponencia que además nos actualiza y nos abre los ojos, porque muchas veces no conocemos estos temas y esto que pues, nos pone en un grupo vulnerable. Fue muy interesante cuando pues, nos habló sobre esas transformaciones en los usos de estas nuevas tecnologías y estas prácticas digitales y que habrá que estar muy alerta en estas situaciones y en esos dominios maliciosos que de repente por curiosidad entramos y esto pues pone en riesgo pues nuestros medios de comunicación, nuestras computadoras o nuestros teléfonos, ¿no? Entonces, por otra parte, que de hecho minimizamos estas situaciones y realmente es algo que incluso puede atentar incluso al propio gobierno, ¿no? Hemos visto cómo se ha alterado incluso el funcionamiento de algunas funciones públicas por esos hackers y estos pues, dominios maliciosos o gente que está incorporándose a estos sitios o esos sitios web falsos de los que usted nos habló, y también que es necesario que estemos alertas, tanto pues todas las personas usuarias, así como en este caso, por ejemplo, en estas aulas virtuales y en esta transferencia de la educación que se está haciendo por estos medios nuevos, pues es necesario estar alerta. Agradecemos mucho todas sus aportaciones y seguramente habrá muchas preguntas que de hecho ya han estado subiendo las personas asistentes. Muchas gracias, ingeniera Samantha Anguiano, por sus puntuales participaciones. Muy bien, pues ahora daremos el uso de la palabra a la doctora Anaíbi Becerril, no sin antes leer una pequeña síntesis curricular. La doctora Anaíbi Becerril es licenciada en Derecho por la Universidad de las Américas, Puebla. Es doctora en Derecho y Globalización del Programa Nacional de Posgrados y Calidad CONACYT. Especialista en Gobernanza, Derechos Humanos y Cultura de Paz de la Universidad Castilla-La Mancha, en España. Especialista en temas de Derecho y TIC, Ciberseguridad y Derechos Humanos. Es catedrática de la Facultad de Derecho, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, del CONACYT. Representante como experta del sector académico en la consulta regional del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre los avances en la esfera de la información y las telecomunicaciones en el contexto de seguridad internacional de la ONU. Trabajos organizados por la OEA, Naciones Unidas y la Unión Europea en la sede de la OEA en agosto de 2019 en Washington, D.C. Panelista en la Main Session of Cybersecurity, Trust and Privacy, desarrollada en la 13ª edición del Internet Governance Forum, realizado en la sede de la UNESCO en París en noviembre del 2008. Participante en el Foro Mujeres, edición 3.0, organizado por el Gobierno de Castilla y León, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España y la OEA, en noviembre de 2019, en la ciudad de León, España. Participante como representante del sector académico regional en las reuniones del grupo de trabajo de la composición abierta OpenNet Working Group, avances en la esfera de la información y las telecomunicaciones en el contexto de la seguridad internacional. Y bueno, es muy amplia su currículum, por lo que agradecemos y le damos el uso de la palabra a la doctora Anaíbi Becerril. Muchas gracias, doctora. Hola, muchas gracias. Pues me agradezco muchísimo al Seminario de Derecho Internacional, a la Facultad de Derecho, al director de la facultad, que estemos abordando estos temas que son tan actuales y tan necesarios. En verdad nosotros, y sobre todo desde el ámbito jurídico, a veces pensamos que el ámbito técnico, la tecnología y demás no tiene que ver con nuestra labor, pero al contrario, cada vez más se necesitan tanto técnicos que tengan cierto conocimiento jurídico como abogados que tengan ese conocimiento técnico para ayudarnos a abordar todos los retos que tenemos enfrente y más ahora. Bueno, quiero empezar nada más diciendo algo. Escuchamos mucho todo ciber, casi todo lo que tiene prefijos ciber, a todo le ponemos ciberseguridad, ciberespacio, ciberdelincuentes, todo. Pero aquí hay un punto bien importante. No existe un consenso de lo que realmente es ciber. Por ejemplo, el ciberespacio. No tenemos un consenso. Hay un consenso sobre un consenso de lo que es el ciberespacio. Y también te puedo decir que hay un consenso internacional sobre que no hay un consenso de una definición única de ciberseguridad, que es muy importante entenderla para saber de qué estamos hablando acá. Entonces, yo les puedo decir que tenemos definiciones, por ejemplo, de ciberespacio
desde que es una herramienta que nos ayuda para relaciones de amistad, como está en la Estrategia Nacional de Canadá de Ciberseguridad, otra como que son herramientas justamente que hablan de que es una infraestructura crítica dentro de un país, porque de ahí depende la seguridad nacional y la economía, u otros, como por ejemplo el caso de México, que nosotros en nuestra estrategia de ciberseguridad hablamos de que es un entorno digital que nos ayuda a tener relaciones, ejercer nuestros derechos humanos de la misma forma que lo hacemos en el mundo físico. Y en ese contexto, entonces, se pregunta, ¿por qué no deberíamos preocuparnos por la ciberseguridad? Pues bien, justamente como lo abarcaba hace un rato la maestra Samantha, pero también el doctor Contreras, pues actualmente estamos más interconectados que nunca. ¿Por qué? Porque toda la gran parte del trabajo que nosotros realizamos, de nuestras tareas, incluso de nuestras relaciones ya de amistad, depende del ciberespacio de todas las redes. Gradualmente, y tal vez no gradualmente, sino que en esta época, nos hemos encontrado ya que tenemos una cultura basada en servicios, basada en productos. Nosotros como usuarios de las redes somos en gran parte prosumidores. ¿Por qué? Porque no solo somos consumidores de estos productos, sino nosotros producimos gran parte del material que se encuentra en el ciberespacio. Prácticamente, y ahorita sobre todo, nuestra vida depende de ese ciberespacio, de estas redes de comunicaciones, y por ello es justamente importante que nos enfoquemos en el conocimiento y la preocupación para proteger este ciberespacio. Pero también recordemos que en el año 2012 Naciones Unidas aprobó justamente una resolución que se denomina la protección y disfrute de los derechos humanos en Internet, donde se reconoce que los derechos humanos deben garantizarse en el mundo físico y en el mundo online. ¿Qué significa esto? Que todos nuestros derechos, en específico la libertad de expresión, el acceso a información, deben estar garantizados en el entorno de Internet y estas tecnologías, pero también reconoce en esa resolución algo muy importante, que otros derechos, como puede ser la privacidad y la protección de datos personales, se pueden encontrar amenazados justamente por las amenazas que se encuentran en ese ciberespacio. Y bueno, ¿por qué preocuparnos? Miren, la verdad, desde hace un par de años, desde hace ya algunos años, no pasa un mes casi que nos estemos enterando de que hubo una vulneración de datos personales. Y hubo una vulneración de datos personales, y hubo un virus, y hay virus informáticos también, que se han expandido muy rápido. Recordemos WannaCry en el año 2017, que empezó en la Unión Europea y se expandió a más de 120 países. Fue muy rápido la forma que se expandió. Y si consideramos que gran parte de nuestra infraestructura crítica de los países y también de nuestra información se encuentra ahí, de verdad, desde hace tiempo debemos habernos preguntado qué es lo que pasa. Y el hecho de que suceda y alguna vez suceda a una persona o que una empresa haya sido sujeta de un ataque y le haya sucedido, y aunque tomen todas las medidas necesarias de seguridad, porque al final del día no hay ningún sistema 100% seguro, no lo hay todavía, pero eso no significa que no vuelva a suceder. Y hay que estar preparados para cuando eso suceda. Hay que justamente prevenir y hacer una gestión de riesgos, como hablaba la ingeniera Samantha, para poder nosotros protegernos en este ciberespacio. Y ahora bien, si hablamos justo también de lo que hablaba de esta economía digital, con el Internet de todas las cosas, con el aumento de la inteligencia artificial, con todas estas herramientas que estamos utilizando todos los días, pues vemos que tenemos un espacio incluso de nuestras casas ya interconectado, ¿cierto? Pero es muy padre tener cámaras para poder comunicarnos, tener aspiradoras que sean inteligentes y que ya nosotros nos tienen que quitar el trabajo de hacer varias cosas, tener refrigeradores que nos anuncien que nos falta alimentos o incluso que ellos se conecten directamente al supermercado para hacer el pedido y ya nos lo descuenten directamente de nuestra cuenta o de nuestra tarjeta, cafeteras inteligentes, todo se está volviendo inteligente y parece que nosotros no nos estamos volviendo tan inteligentes como lo estaba haciendo la tecnología. Y ahora bien, sí, en relación al teletrabajo y a este entorno donde ahorita nos estamos desarrollando, ha sido un cambio cultural de la noche a la mañana. Y como bien lo decía el doctor Contreras, no estábamos preparados, los países no estaban preparados para enfrentar una pandemia y nosotros, en la gran mayoría de los casos, estábamos preparados para irnos a trabajar en remoto. Ese es un hecho. Si aún así no somos conscientes de cuánta información generamos y compartimos y a lo que nos estamos exponiendo a través de varios servicios, no estábamos preparados para tomar medidas seguras para trabajar en forma remota. Dígase dentro de la empresa, había empresas que tampoco estaban preparadas, había gobiernos que tampoco estaban preparados y nosotros como ciudadanos tampoco. Nos hemos dado cuenta de que nos faltaban desarrollo de habilidades digitales. Nos hemos dado cuenta que nos faltan muchos conocimientos básicos. Somos vulnerables, sí, pero porque el desconocimiento muchas veces en el uso de la tecnología nos hace más vulnerables de lo que ya somos. Entonces, por ahí la importancia de generar conciencia y de buscar medidas para prevenir justamente que suceda alguna vulneración.
Y por eso también podemos decir que la ciberseguridad no es una moda pasajera. Entre más dependamos de las tecnologías, como lo estamos haciendo ahorita, más deberemos preocuparnos porque tengamos un ciberespacio, porque tengamos redes, porque tengamos un Internet seguro, libre de intromisiones. Y aquí también hay algo muy importante, y si quieren, para empezar a que nos ayuden a generar sus preguntas, la definición de hacker, que esta vez es mal utilizada. ¿Por qué? Porque, y si ustedes buscan en el diccionario de la lengua española, RAE, hacker no es esa famosa imagen que tenemos en televisión de las películas. Hacker, y dice el RAE, que es una persona con grandes habilidades en el manejo de computadoras que investiga un sistema informático para revisar sus fallas y desarrollar técnicas de mejora. Son ingenieros capacitados para desarrollar pruebas y buscar vulnerabilidades, dentro de sistemas para poder mejorarlos. Cada vez que a nosotros nos llega una actualización de un sistema, es que ya se encontró una vulneración y están ellos enviando un parche para justamente prevenir que por ahí pueda haber alguna intromisión maliciosa. Entonces, un hacker va a ser un experto y hay gente que se dedica a eso porque las empresas les pagan para buscar esos vulnerabilidades en sus sistemas para poder hacerlos más fuertes. Cuestión diferente son los delincuentes que buscan a través de estos medios hacerse de nuestra información, de nuestro dinero, de nuestro patrimonio y de nuestros datos personales. Y bien, yo les había dicho, hay un consenso, pero no consenso de qué es la ciberseguridad. También hay diversas definiciones que podemos encontrar de ciberseguridad. Se busca proteger la información contra ataques, se busca proteger la economía, se busca proteger la seguridad nacional, se busca proteger infraestructura de información. Son muchos contextos los que se buscan en ciberseguridad. Aquí creo que es muy importante determinar que la ciberseguridad no va a ser algo único. La ciberseguridad van a ser una serie de procesos, políticas. No hay algo único que pueda hacerse. Todo dependerá del uso que nosotros le demos a la tecnología. Lo que sí buscamos, insisto, es un entorno seguro en donde diariamente podamos desarrollar nuestras actividades, compartir información con la tranquilidad de que no vamos a tener ninguna intromisión. Esta definición, por ejemplo, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones sobre lo que es ciberseguridad, insisto, cada quien tiene su contexto, es muy interesante porque nos habla de las propiedades de la información, de seguridad de información, y habla de 3 puntos bien importantes y que por eso vamos a hablar justo en materia de teletrabajo, porque hay que conocer qué es lo que estamos protegiendo y eso incluye también nuestros datos personales. Hablamos de que la información se tiene que mantener disponible, hablamos de que tiene que ser íntegra y de la confidencialidad de la información. Esas características en general de la información y en nuestros datos personales son las que tenemos que buscar para tener un entorno seguro. Y ahora bien, estar conectado implica dejar información, sí. Mucho hemos escuchado que el hecho de que nosotros estemos conectados, de que tengamos dispositivos, va dejando una huella de todas las interacciones que nosotros tenemos. En materia de teletrabajo no es diferente. En materia de teletrabajo dejamos una huella de todos los trabajos que vamos realizando, de dónde nos conectamos, de cuántas veces interactuamos, incluso de qué información estamos guardando. Y eso es justo lo que tenemos que buscar. ¿Qué es lo que queremos hacer? Algunos de los delitos y de los figuras que hablaba justamente la ingeniera Samantha van enfocados en esto, quieren atacar la confidencialidad de la información o de nuestros datos personales, que esa información se pueda difundir cuando no tenga por qué difundirse, quieren atacar la integridad de la información, ya sea dañándola, ya sea modificándola, también quieren destruir la información. Eso es lo que nosotros tenemos que proteger en el teletrabajo. Al final lo que nosotros estamos ahí compartiendo es información de nuestra empresa, información de nuestra vida diaria, que debería preocuparnos también, e información de nuestras tareas, de nuestros trabajos que le enviamos a los maestros. Entonces aquí es bien importante determinar qué es lo que nosotros queremos proteger. Queremos proteger nuestros datos personales, queremos proteger la información personal, queremos proteger la información de la empresa, la información de la escuela, pero lo que tenemos que proteger justamente son estas características. La confidencialidad de esa información, porque es información confidencial, no le atañe más que a las personas que tengan que estar realmente o tengan ese acceso autorizado. La integridad de la información, que no se altere, que se mantenga justamente íntegra, y la accesibilidad de esa información, que se mantenga accesible y también disponible. Lo voy a hablar muy rápidamente, ya había comentado justo la ingeniera Samantha, algunas de las amenazas que hay, el famoso, muchos de los ataques se hacen de phishing, que es un fraude, al final lo que se busca es eso, pescar a ver quién cae en la trampa para generar un fraude, para hacerse de su patrimonio. Muchos de esos ataques se hacen a través de ingeniería social. ¿Qué es eso?
pues en verdad dejamos tanta información en nuestras redes, que a veces no somos conscientes, que lo que hacen los delincuentes es buscar la información, buscar cuáles son nuestros gustos y a partir de ahí enviarnos correos, que muchas veces son correos spam que nos llegan, y a través de ahí decir, oye, yo también soy alguien que le voy a los Pumas. Yo también soy alguien que a lo mejor me gustan los tacos. Yo también soy alguien que estoy estudiando Derecho. ¿Por qué? Porque toda esa información nosotros la dejamos en nuestras redes sociales. En verdad ellos se dedican a esto 24/7. Entonces, nosotros muchas veces no somos, no tenemos idea de este contexto. No sabemos que nada más haciendo una búsqueda rápida de nuestras redes sociales, cuando muchas veces dejamos el perfil público también, ellos pueden saber todo de nuestra vida. No necesitan más que herramienta, más que estar 24/7 metiéndose en nuestras redes sociales para saber todos nuestros gustos y a partir de ahí enviarnos estos ataques con base en ingeniería social que lo que buscan es obtener información de nosotros. Incluso para las contraseñas, muchas personas utilizan o tienen muchas fotos, incluso en las oficinas, fotos de algún equipo de fútbol, fotos de su mascota, o pueden decir, soy fanática de cierta película, no sé, soy fanática de Star Wars. Entonces, bueno, ya estás dando un parámetro para decir, ay, pero a lo mejor mi contraseña, que no es, puede ser Yoda 580. Y ellos van a buscarlo, insisto, es gente que se dedica a esto 24/7. Por eso es bien importante que nosotros conozcamos, que tengamos un contexto de qué información estamos dejando, qué huella estamos dejando atrás, porque va a haber alguien que va a seguir esa huella y no con fines, perdón, y lo va a hacer con fines maliciosos. Bueno, algunas de las conductas que acrecientan riesgo. Yo les dije que la ciberseguridad no es una cuestión meramente técnica. Son procesos, son personas y es tecnología. Y la mayor parte de las vulneraciones se dan o el error está entre la computadora y la silla, desafortunadamente. Los que somos el eslabón más débil somos nosotros, las personas, porque muchas veces fallamos. Entonces, nosotros, por ejemplo, no sabemos a quién entregamos nuestros datos personales. Muchas veces no ejercemos nuestros derechos ARCO ni los conocemos, no sabemos ni dónde están. Yo no sé cuántos, como buenos abogados, leemos los avisos de privacidad de cualquier app antes de descargarla, pero pues ya la queremos, entonces le damos sí a aceptar a todo y vénganos, no nos importa que datos personales estén recolectando. No entramos en sitios seguros para navegar en internet, ¿cierto? Es que quiero entrar al sitio que dice las 10 mejores películas que tienes que ver en tu vida o las 10 mejores fotos que tienes que ver en tu vida. Entras ahí sin ser consciente de qué información están recabando de ti. Las compras seguras también. Yo siempre les digo a mis alumnos, a ver, si yo llegara y les dijera, hay un automóvil que está afuera, no sé, la marca de lujo que quieran, que se las doy, último modelo del año, y se las doy a 20,000 pesos, lo primero que me preguntarían es, ¿algo tiene? ¿Se lo robó? ¿Algo tiene? ¿Qué tiene? ¿Y por qué cuando vemos las ofertas en sitios de internet no dudamos tantito también? No ponemos a sospecharnos y no emitimos ese criterio o ese razonamiento de está muy bueno para ser verdad. Como nos decían antes, el que esté en la tele no significa que sea cierto, el que esté en internet tampoco. Y a través de ahí se hacen de nuestra información. Peor aún cuando no hacemos descargas seguras de sitios. Es que yo quiero la app. Y pues es que descargarla de la App Store está muy cara y entonces ya encontré un sitio muy bueno y porque me lo dijo el primo de un amigo, mi mejor amigo, que ese sitio te lo está dando a 20 pesos y lo descargo. No sabes que detrás te pueden descargar un malware y van a hacerse de toda tu información. Si no es que pueden agarrar y secuestrar tu información y de pronto te aparezca un anuncio que diga en la pantalla, tenemos tu información y si quieres recuperarla nos tienes que pagar. Y el hecho de que los pagues no significa que te lo vayan a regresar, en verdad. Vas a pagar a un delincuente y crees que te va a regresar tu información. Eso sería complicado. Usamos software ilegal, eso también. Yo sé que el software es caro. Hay herramientas de software abierto, software libre, pero el usar software ilegal impide que lleguen actualizaciones a los sistemas. Y esas actualizaciones, como ya se las había dicho, lo que busca es generar parches porque ya encontraron alguna vulnerabilidad y tratan de corregirla. Ahora bien, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen antivirus en sus computadoras? ¿Cuántos tienen antivirus en los teléfonos celulares? También hay antivirus para teléfonos celulares, ¿eh? También se pueden infiltrar a teléfonos celulares con independencia de la marca. Insisto, no hay ningún sistema que sea 100% seguro. Piensan antes de publicar en internet, a través de, insisto, bueno, con la ingeniería social se hacen de toda la información que nosotros vamos dejando y se enteran de todo lo que hacemos en el mundo. Y por eso luego dice, ¿cómo supo mi clave? ¿Cómo supo mi contraseña? Pues es que a veces no es difícil si tenemos todas las fotografías de nuestro gato, nuestro perro y su nombre lo publicamos y publicamos nuestra fecha de nacimiento y la fecha de casados y demás. Las contraseñas las hacemos de eso. La verdad, y peor aún cuando usamos una contraseña para todo. Aumentamos la probabilidad de que pase algo, porque con una contraseña que nos puedan detectar, con eso mismo van a entrar en todos los lugares.
¿Con quién compartimos también nuestra foto? Aquí hay un punto bien importante. Ahorita con el con este tipo de actividades, como son las conferencias que se hacen de casa, estamos abriendo las puertas de nuestra casa a otras personas. Y eso es abrir nuestra privacidad. Anteriormente podíamos llevar estas a cabo en la oficina y no pasaba nada, pero ahorita estamos abriendo las puertas y muchas veces volteamos hacia atrás de la cámara que está viendo y que estamos compartiendo de nosotros. Y pasan personas y pasan niños y demás y les estamos compartiendo nuestra privacidad. Tenemos que ser bien conscientes de qué información, insisto, y qué estamos compartiendo ahí. Y yo quise aprovechar, ayer que estábamos fomentando justamente bien con la maestra Lourdes, diciéndole, bueno, es que necesitamos gente experta en ciberseguridad. Y en verdad necesitamos que los abogados le pierdan el miedo y no digan que esto es meramente técnico y que me metí a derechos porque no quería ver matemáticas. Y que los técnicos no nos vean como los aburridos, que ahí viene el abogado que me va a decir que no puedo hacer. No, a ver, aquí, insisto, esto es colaborativo. Si nosotros queremos que la ciberseguridad funcione, son medidas legales, sí, pero son medidas técnicas. Y nosotros como abogados necesitamos estar preparados para decirle a los técnicos qué es lo que pueden o no hacer legalmente. Y los técnicos también necesitan saberlo pensando que nosotros como abogados no vamos a llegar a decirles qué no pueden hacer, sino lo que queremos es proteger sus creaciones y su seguridad. Entonces, es bien importante que perdamos ese miedo y que hagamos estos puentes de colaboración con ellos. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con ciberseguridad tiene que ir de la mano el área técnica y el área jurídica, sobre todo en materia de protección de datos personales, como vamos a ver. ¿Cuáles son los puntos aquí? Pues bien, no tenemos un marco único de ciberseguridad, no. Hay varias leyes que resultan aplicables. Y eso es lo apasionante de esta materia, porque tenemos que ir armando rompecabezas para conocer qué leyes resultan aplicables. Por ejemplo, les puedo decir, en materia de comercio electrónico. En materia de comercio electrónico, los últimos tratados de libre comercio que tenemos firmados tienen un apartado que habla de comercio digital o comercio electrónico. Dentro de ese apartado habla de datos personales y dentro de ese apartado habla de ciberseguridad, que no lo teníamos antes. Entonces, es ir armando este rompecabezas para saber qué resulta aplicable, cómo podemos protegernos. El ciberespacio no es un espacio sin ley. Sí hay. Lo único que tenemos nosotros que entender es el contexto y en qué casos justamente se va a aplicar. Rápidamente, hay directrices, hay estrategias o políticas de ciberseguridad, hay marcos, incluso hay normas éticas. Y hablando con el uso de la inteligencia artificial, ya no se habla si es legal o no el tratamiento de la información, sino si es ético el uso de esa información, de ese conocimiento que se está justamente relacionado con las personas. Y estas normas éticas no solamente las está haciendo el mundo jurídico ni filosófico, sino las están haciendo también el mundo técnico. Y a nivel interno, ahorita lo que nos vamos a enfocar rápidamente es justo la protección de datos personales. Nosotros en México tenemos una legislación en materia de datos personales, una que es aplicable en el ámbito de particulares y otra que es aplicable en el ámbito de sujetos obligados. Y para proteger nuestros datos personales, porque al final del día los datos es lo primero que nosotros compartimos cuando estamos conectados, no solo la información, sino nuestros datos, tenemos que ser muy conscientes de algo. Primero, las herramientas, y hay muchas herramientas, hace un rato lo mencionaba la ingeniera Samantha, estas herramientas nos ayudan y nos están ayudando a muchos países a monitorear y dar seguimiento a este virus, a buscar contenerlo. Entonces, estamos viendo que estamos utilizando datos personales, sobre todo datos personales sensibles, porque en muchos casos son datos médicos, para contener este virus, para entenderlo y para ayudar a protegernos, para darle seguimiento a síntomas. Está bien, hay un interés público detrás. Las leyes de protección de datos personales no están peleadas ni con la economía digital ni con el interés público de poder contener este dato. Lo único que se tiene que prever es que haya garantías, que se cumplan esas garantías que están establecidas en la ley para la protección de datos personales. En materia de entornos digitales, en materia de ciberseguridad y en materia de trabajo no es distinto. Lo que nosotros compartimos son nuestros datos personales. Lo que nosotros tenemos que saber son cuáles son nuestros derechos, cómo hacerlos efectivos y cuáles son las responsabilidades que tiene la parte que está tratando nuestros datos personales, tanto en el mundo físico, insisto, como en el mundo digital, y más en materia de trabajo. El derecho de protección de datos personales es un derecho fundamental, lo tenemos reconocido en la Constitución, que es lo que busca garantizar esa autodeterminación informativa, que es yo determino, yo tengo control sobre mi información, yo soy el titular de la información. Cada persona física es titular de los datos personales. Entonces, yo tengo el derecho de controlar y decidir quién va a tener mi información, qué información va a tener mía, hasta cuándo la va a tener y para qué fines solamente estoy autorizando que se tenga esa información. Y eso es bien importante, porque esos son los medios que nosotros vamos a proteger de compartir nuestra información. Tenemos 482, ya les había dicho.
tenemos 4 derechos que son los derechos ARCO. Nosotros tenemos derecho de acceso a nuestros datos personales, tenemos derecho de rectificación cuando haya un error, tenemos derecho a solicitar la cancelación de nuestros datos personales y la oposición. Por ejemplo, muchas veces dicen, oye, es que hace 10 años contraté un servicio o una tarjeta de crédito, ya la cancelé y me siguen llamando. Pues a lo mejor no cancelaste tus datos, cancelaste el contrato de la tarjeta, pero no cancelaste tus datos solicitándoles que los borraran. Santo remedio, hagan un ejercicio de derechos ARCO, soliciten su cancelación, ya no les van a llamar. Prometidísimo. Y a los 21 días no se los borran, acudan al INAI. Todo eso viene en el aviso de privacidad. Y eso es bien importante decirlo. En el aviso de privacidad nos van a decir cuál es la forma de que nosotros podemos ejercer nuestros derechos ARCO. Y en todos los avisos de privacidad, ojo, en todas las plataformas, en todas, debe venir un aviso de privacidad, porque ahí en el aviso de privacidad les va a decir cómo y para qué va a utilizar sus datos personales, con quién los van a compartir y qué datos van a utilizar. Y eso es bien importante conocerlo, porque luego nosotros decimos, es que yo cuando les di mis datos, porque muchas veces vamos a aceptar y no leemos. Los términos de condiciones de una app, de un sistema, son una cuestión, y el aviso de privacidad es otro. Entonces tenemos que leer los dos. Pero aquí es muy importante, el aviso de privacidad nos va a ayudar a ejercer justamente estos derechos. El derecho de oposición, por ejemplo. Me sucede mucho que me dicen, oye, es que me llaman luego de empresas y demás ofreciéndome hasta el seguro de vida del perro y del perico, ¿no? Y yo ya me cansé de estar llamando y contestando llamadas 15 veces al día porque te llaman y te llaman y te llaman y ya les dije que no quiero. Mire, está bien que podamos tener relaciones jurídicas con alguna empresa derivado de una tarjeta, de un plan de teléfono, de lo que quiera. Pero una cosa es que yo tenga una relación jurídica contigo con esa finalidad y otra cosa es que utilices mis datos personales con una finalidad que puede ser, y muchas veces es secundaria, de marketing. ¿Qué hacer para eso? Ejercer el derecho de oposición. Trata mis datos personales con la finalidad primaria, que es en relación a esa tarjeta o ese contrato, pero me opongo a que utilices mis datos personales con fines de marketing. Y también se hace una solicitud y les prometo también que a los 21 días les tienen que dejar de llamar si no corremos al INAI. Los principios de tratamiento de datos personales. Esto es bien importante. Son 8 principios. A ver, estos principios aplican para el responsable. Y aquí hay que identificar, porque también sucede mucho ahorita en teletrabajo. Hay mucha gente que está tratando datos personales. Los trataba en su oficina y ahorita los está tratando en su casa. Tienen ustedes que identificar si están tratando datos personales porque ahí las cuestiones de seguridad deben aumentar. Y ahorita les voy a decir justo por qué. Pero para el tratamiento de datos personales identificamos a los titulares, que son los sujetos físicos de quienes son los datos, a los responsables, dígase, los que van a decir para qué se van a tratar esos datos y van a hacer la recolección de datos, y a los encargados, que va a ser la persona que puede ser física o moral, a nombre de quien el responsable le está pidiendo que trate datos personales. Pues puedo decir, por ejemplo, no sé, una empresa que trata datos personales porque tiene una página de comercio electrónico, y lo que está buscando es que a lo mejor ellos no pueden gestionar todos estos datos y a través de una subcontratación subcontratan a alguien para que esas bases de datos las trate y las resguarde esta siguiente empresa. Entonces, la empresa que va o la empresa subcontratada sería el encargado, el responsable es quien está diciendo la finalidad y quien está recolectando esos datos. Es bien importante identificar nosotros dentro de nuestra empresa, dentro de nuestro trabajo, quiénes somos. Nosotros somos encargados, somos responsables, estamos tratando datos personales a nombre de quién, me están compartiendo datos personales en mi trabajo, cómo los voy a resguardar. Es bien importante porque las vulneraciones de datos personales son sancionadas por la ley. Yo he visto sanciones por vulneraciones de datos personales de 6 ceros. Yo les he dicho que si fuera así por transparencia seríamos bien transparentes, pero no. Entonces, ojo con eso, hay multas por el debido uso de datos personales. Entonces tenemos nosotros que ser bien conscientes de estas obligaciones que si nosotros estamos tratando datos personales en nuestro trabajo, tenemos que cumplir. El principio de licitud, que significa que los datos personales tienen que ser tratados con fines lícitos. La finalidad, ¿para qué vamos a tratar esos datos personales? Y ojo aquí, todas las personas, todos, las páginas de comercio electrónico, todos que traten datos personales, necesitan tener un aviso de privacidad. Ojo, por ley necesitan tener un aviso de privacidad. Yo les puedo decir que hay muy pocos abogados que saben realmente asesorar a mi pymes, que es donde hay muchísimas sanciones, de cómo hacer un aviso de privacidad. ¿Por qué? Porque tenemos que saber o conocer el contexto de la protección de los datos, pero tenemos que saber también conocer el contexto de la seguridad técnica y las medidas y procesos que pueden aplicar para proteger esos datos.
Y hay muchísima demanda, en verdad, de empresas que buscan abogados que sean expertos en protección de datos personales, porque la ley les obliga a tener ese aviso de privacidad siempre que se trate de datos personales. Y para los sujetos obligados, digas, del sector gobierno, es lo mismo. Con la ley que salió publicada en el 2018 de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, estos aplican de la misma forma que en el sector privado. Los datos personales se tienen que tratar con lealtad, tiene que ver el consentimiento del titular en algunos casos, calidad, ojo, proporcionalidad, que eso también es muy importante, y la información y la responsabilidad. ¿Qué implica el derecho de información? Pues el derecho de información implica que tiene que saberse un aviso de privacidad, siempre que haya un tratamiento de datos personales. Ojo, el aviso de privacidad se tiene que poner a la vista del titular antes de hacer la recolección de datos personales. Muchas veces, por malas prácticas, las empresas no lo hacen. O no le ponen a la vista el aviso de privacidad, o se lo entregan una vez que hicieron todo el tratamiento de datos personales, que los recolectaron. La ley establece que tiene que ser antes de solicitar los datos personales. Ustedes deben conocer el aviso de privacidad de su empresa, justamente. Y sí, ya voy a terminar, ¿verdad? 5 minutos, gracias. Entonces, ustedes, si tratan datos personales en el teletrabajo, tienen que conocer el aviso de privacidad de su empresa para que sepan cuáles son esas reglas en el tratamiento de datos personales. Y lo que establece la ley es el dos deberes. Los responsables en el tratamiento de datos personales deben establecer medidas de seguridad y deben mantener la confidencialidad. ¿Qué significa eso? Que las medidas de seguridad que se establezcan tienen que ser físicas, administrativas y técnicas. Por eso yo les digo que no todo es meramente tecnología. Tiene que haber diversas medidas. Ustedes, si tratan datos personales de sus empresas, deben conocer estas medidas, que son procesos, que también puede ser tecnología, pero también deben ser conscientes que nosotros como titulares tenemos todo el derecho de exigir que los encargados del tratamiento, que los responsables tomen estas medidas. El deber de confidencialidad, tengan cuidado, los datos personales son confidenciales, no los pueden ustedes exponer. Y rápidamente, como he dicho, no hay soluciones generales en ciberseguridad, son procesos, es tecnología, sí, pero somos personas. Nosotros tenemos que hacer esa gestión de riesgos y conocer qué información estamos compartiendo, para qué fines la estamos compartiendo y si estamos dispuestos a asumir el riesgo de compartir la información, con que navegando en lugares que no sean seguros, conectándonos a Wi-Fi públicos que pueden robar nuestra información. No hay algo solo. Nosotros tenemos que gestionar, necesitamos generar una cultura de ciberseguridad, pero también buenas prácticas en materia de ciberseguridad. Y algo que se ha puesto de moda, resiliencia. Insisto, no hay un sistema 100% seguro. Si llega a haber alguna vulneración, porque va a pasar, insisto, porque puede pasar, necesitamos ser resilientes y estar preparados. Porque a veces podemos tomar todas las medidas, pero las vulneraciones pasan. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? ¿Estamos preparados? ¿Conocemos el plan de respuesta de nuestras empresas? ¿Cuál es nuestro plan de respuesta si se nos llega a borrar nuestra información? Eso es bien importante. Y bueno, por eso decimos justo que es un desafío actual y continuo. Entre más dependamos de las tecnologías para nuestra vida diaria, más deberemos preocuparnos justamente de que la red sea segura y de que nosotros, y por nosotros, empiece la seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana Ivy. Nos deja realmente asombrados porque es todo un mundo y es un universo y que debemos estar muy alertas, ¿no? Llama mucho la atención esto que usted nos menciona sobre que la información está segura, a lo mejor entre la computadora y la silla, pero en cualquier momento un clic mal hecho, una mala decisión que tomemos, podemos abrir la caja de Pandora y esto nos puede poner en alto riesgo y esto es muy importante que pues estemos alerta. Y bueno, que tengamos un cambio en nuestra cibercultura, que esté basada, que sí, como usted comentó, en los servicios, porque hemos visto cómo ha aumentado de manera considerable el uso de las tecnologías y que además, pues vemos que todo es ahora porque no podemos salir de casa, entonces pues compramos, pedimos comida, pedimos el súper y entonces esto está haciendo que cambie nuestra cultura ante los accesos a las TICs y también nuestra forma de comunicarnos. Hemos visto últimamente que las reuniones ahora son ciberreuniones por Zoom o por otros medios para podernos ver en algunos casos en cumpleaños o en algún festejo y esto pues ha hecho que cambie incluso nuestra forma de convivir, que esto nos ha traído pues la pandemia. Entonces pues tenemos algunas amenazas que pues tendremos que ver, pero bueno, yo quisiera pues que demos comienzo ya ahora sí al conversatorio porque hay muchísimas preguntas y quisiera pues que comencemos. Entonces vamos a empezar por
Telma Sánchez y es una pregunta dirigida a la ingeniera Samantha. Y dice, ¿cuáles son los softwares más confiables para detectar los ataques de los que usted nos habló? En realidad no existe un solo software y para un ataque en especial. De hecho, digo, no lo mencioné con tanto detalle, pero los grandes ataques, los más fuertes, se llaman ataques de día cero. ¿Esto qué significa? Son ataques que están dirigidos específicamente para esa institución. No se han visto nunca antes, no hay un software desarrollado para ese ataque. Entonces, la realidad es que no existe un solo software completamente confiable. ¿Qué es realmente lo que te va a ayudar a mantenerte segura? Es justamente las recomendaciones de las cuales hablamos la doctora y yo, en el sentido de que hay todo un set de administración de tus riesgos. Y es bien fácil empezar a pensar de esta forma. Cuando tú estás en tu casa, pues le pusiste un cerrojo a tu casa, le pusiste una puerta, le pusiste ventanas. Hay quien le pone cámaras, hay quien le pone una alarma, hay quien se conecta a un sistema de alarmas. O sea, tú decides qué mecanismos son los que vas a usar para protegerte. Eso mismo es tu identidad en el ciberespacio. Tú debes de decidir a quién sí le das el acceso, cuál es la llave que vas a usar, que es tu password, a quién se la compartes y a quién no, a quién dejas pasar a tu casa. Justo lo que comentaba la doctora, ¿qué es lo que estás viendo atrás? ¿Qué fotos son las que tomas? Yo a veces, por ejemplo, no me explico a mis amigas, mamás, que le toman fotos y videos y lo publican de sus hijos con una cantidad de información de su casa impresionante, que de verdad, que por más que les digo, no me hacen caso, ¿no? Y la verdad es que no es eso, no es un software solamente, es todas las prácticas que tú vas a tener. Simplemente el hecho de tener software ilegal no te permite hacer actualizaciones. O sea, ya deja de que sí es ilegal. El hecho de que lo tengas no te permite hacer actualizaciones. Y entonces, si viene una nueva vulnerabilidad y la explotan los malos, o sea, la utilizan para atacarte, pues no te vas a poder proteger porque no pudiste hacer la actualización. Entonces, en realidad lo que tienes que pensar es como si te estuvieras cuidando en el mundo real, ¿cómo lo harías en el mundo digital, en el ciberespacio? Muchas gracias, ingeniera Samantha. Pues vamos con la doctora Anaidi. Klaus Rose-Clow comenta, al hablar de confidencialidad de datos personales, las autoridades, ¿qué medidas toman al respecto cuando los ciudadanos las proporcionan a empresas o a establecimientos? ¿Cómo los protege la autoridad? A ver, aquí es bien importante. Las empresas tienen que establecer y tener un aviso de privacidad. Lo que justamente se tiene que establecer en el aviso de privacidad son algunas de las medidas que se tienen que tomar en consideración para la confidencialidad. Digo, no se tiene que decir know-how justo para no ser sujetos de un ataque, pero sí. Nosotros podemos preguntarles, pero obviamente no nos van a decir know-how, pero sí se tiene que cumplir con ese deber. O sea, las empresas deben tratar los datos personales de forma confidencial. En caso de que haya una vulneración y no se compruebe, la empresa no acredite que los trató con esa confidencialidad, porque debe ser parte de la política, y esto es un deber. Justamente vienen las sanciones, ¿no? Pero aquí es bien importante también nosotros denunciar, en verdad, en la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares establece la ley del artículo 20, si mal no recuerdo, que los responsables deben notificar cuando hay vulneraciones de datos personales que lleguen a afectar a los particulares. Muchas empresas no notifican y nosotros tampoco nos preocupamos tanto por eso. Entonces, creo que nosotros depende mucho de echar a andar que el INAI realmente, si hubo una vulneración y si hubo negligencia, porque si esto es un deber, deben mantenerlos de forma confidencial, sea quien tenga que en este caso, perdón, aplicar una sanción si procede. Pero depende de nosotros, muchos ciudadanos. Las empresas tienen ese deber, el INAI vela porque tenga que hacerlo, es la autoridad que le corresponde en materia de particulares. Y de nosotros, insisto, depende de que si llega a haber una vulneración, justamente pues echamos a andar el aparatito, ¿no? Muchísimas gracias, doctora, gracias. Ahora a la ingeniera Samantha, Sofía Lipovetsky comenta, ¿es cierto que se pueden meter a nuestra computadora y activar vía remota la cámara y el micrófono? Es cierto. Existen, justamente este comentario,
software que les comentaba, los troyanos, es una de las cosas que hace. Hay otro tipo también, gusanos y otras cosas. Es cierto, se puede hacer. Evidentemente no es tan fácil, no todo el tiempo lo están buscando para todo el mundo, pero tenemos que tener cierta precaución. Miren, es algo tan sencillo como esto. Lo voy a hacer aquí. Lo que estoy haciendo es nada más tapar mi cámara con un... Entonces, es tan fácil como protegernos de esa forma. Asegurarnos justamente de que estamos encendiendo y apagando los servicios, que no los tenemos, que las aplicaciones que aceptamos, porque no solamente es el tema de la visa de privacidad y de la utilización de nuestros datos, sino también qué tipo de servicios somos los que estamos habilitando. Por ejemplo, en el celular, muchas veces cuando bajas una app, aparte de aceptar las condiciones, después te dice, te puedo mandar notificaciones, puedo usar tus fotos, puede ser tu micrófono, puede ser tu cámara. Entonces, la verdad es que, o puede ser tu ubicación, ¿no? Y la verdad es que la mayoría de las veces le vas a aceptar cuando ni siquiera lo necesitas. O sea, la ubicación, ¿para qué? Si tú la puedes especificar en la aplicación. Las cámaras, pues solamente que lo vayas a necesitar, pero a veces, por ejemplo, yo cuando hago conferencias con mi celular, nada más uso el audio, entonces no uso la cámara, no la enciendo. Entonces, en realidad es solamente identificar qué es lo que estamos utilizando. No es tanto la preocupación de si lo van a ocupar o no, sino es cuándo estamos permitiendo que se habilite y tener el cuidado, hasta físico, como les mostraba, de que lo puedan o no habilitar. ¿Sí? Muy bien, dentro del mismo rubro nos menciona también Frida All. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer una contraseña segura, ingeniera? Sí, miren, hay muchísimas técnicas. La verdad es que en general, cuando abres una aplicación te piden incluso algunas condiciones. Las clásicas son por lo menos 8 caracteres, que haya por lo menos una letra mayúscula, que utilices letras y números, que utilices al menos un carácter que no tenga que ver ni con las letras ni números, por ejemplo, el ampersand, el signo de exclamación, de interrogación. Y, por ejemplo, justo lo mencionaba la doctora Anaídi, era, por ejemplo, ahorita se pusieron muy de moda los famosos chismógrafos, ¿no? Que son, a ver, ¿dónde me conociste?